En este trayecto de esta campaña política se logró instaurar muy bien la narrativa de la polarización. Los estadistas, los eruditos no ganan elecciones, pero los corruptos tampoco las pierden. Vemos improvisación y desesperación por querer llegar a ser tendencia. La tendencia no te genera votos. ¿Qué fue lo que pasó en este último proceso electoral en la que masivamente acudieron los ecuatorianos para entregar su voto a los diferentes candidatos que estaban terciando para llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República? Fueron 16 candidatos que finalmente terminó polarizándose en dos candidatos que están en la disputa en este momento. Se trata del presidente candidato Daniel Noboa y de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. ¿Qué sucedió en este interín? En esta campaña electoral se apeló a muchas técnicas, a mucha estrategia para tratar de llegar al ciudadano, al electorado. Es el tema que lo vamos a analizar con Michelle Villavicencio. Ella es una consultora en materia de neurocomunicación. Hubo algo de sentimentalismo, se apeló al corazoncito, fue el análisis del cerebro el que determinó, o votamos con el hígado. Así se dice también en ese aspecto. Es un tema que lo vamos a abordar con Michelle, pero no olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, suscríbase al canal, y al mismo tiempo los likes y los comentarios son importantes para continuar contextualizando este tipo de entrevistas. En las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar resúmenes informativos del acontecer noticioso diario. Esto en el ámbito nacional e internacional. Si quiere estar al día de lo que está pasando en el país, la coyuntura noticiosa, pues siga las redes sociales de Global Opinion. Ahí tenemos noticias realmente muy, pero muy inmediatas. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La Hueca Guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. Muy bien, gracias Michelle por estar aquí en la programación. Gracias a ustedes. ¿Qué fue lo que pasó en este caso, en este contexto en donde parecía de lo que se trataba de posicionar varias narrativas de lado y lado de los candidatos en esta polarización? ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos prácticamente con un empate técnico de acuerdo a los resultados oficiales que entrega el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo votaron los ecuatorianos, Michelle, desde el punto de vista del análisis? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y la invitación. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. A ver, creo que hay que partir desde un punto súper importante. El ser humano es emocional en sus actitudes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos un cerebro que es el cerebro más antiguo de todos y que domina nuestras emociones, que es el cerebro límbico. A partir de donde nosotros tomamos esas decisiones entusiastas, esas decisiones emotivas, dependiendo del mensaje que nuestro cerebro reciba, ¿ok? ¿Qué pasó en estas elecciones? Pasó que la gente tiene emociones y esas emociones se vieron plasmadas en ese voto que le dimos. Por un lado, al candidato presidente, Daniel Noboa, y a una opositora radical, que es Luisa González, que representa al Partido de la Revolución Ciudadana. ¿Es un voto emocional? Por supuesto que es un voto emocional, porque finalmente en este trayecto de esta campaña política se logró instaurar muy bien la narrativa de la polarización, poniendo a dos candidatos de oposición radical enfrentados en una sola contienda electoral, dejando por detrás cualquier intención que podían tener el resto de candidatos. Esta decisión emocional apunta a dos factores principalmente: al miedo y por otro lado al rechazo, que son emociones básicas del ser humano. El miedo es un factor movilizador súper importante en el cerebro, tanto en el cerebro racional, que es el cerebro neocórtex, y en el cerebro límbico de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Movilizados por el miedo, la gente votó de las dos maneras. Pero ¿miedo a qué? A ver, por un lado a la continuidad, por un lado a un gobierno que tal vez mucha gente está rechazando, que lo ve como autoritario, que lo ve como un gobierno que no ha logrado solventar
definitivamente las exigencias que tiene la ciudadanía. El miedo al gobierno de Noboa. Exactamente. De que continúa haciendo lo mismo que está haciendo en este momento. Sí, pero por otro lado también tenemos el miedo a la posible ganancia de que vuelva la Revolución Ciudadana, que vuelva Rafael Correa y todo lo que esto enmarca, el contexto de lo que enmarca tener un gobierno del socialismo del siglo XXI. Ya, pero entonces vamos por miedo en ese sentido. ¿Qué porcentaje, digamos, de la población podría moverse por estos instintos, en esto del miedo? A ver, yo creo que toda la población que votó finalmente, porque tenemos, como le digo, un factor esencial, movilizador, que es el miedo. Por un lado tenemos el miedo a la continuidad y por otro lado el miedo a que venga a gobernarnos un gobierno con ideas socialistas a donde no queremos llegar, no queremos ser Venezuela, eso está clarísimo. Ahora, se ha dividido mucho el factor, o sea, se ha dividido mucho el voto que se dieron en estas elecciones en dos contendores, digamos, que representan cosas totalmente distintas. Sin embargo, la población, ¿qué dice? O sea, voto por un lado a favor de Noboa, para la continuidad, pero sin embargo no es porque quiero, o sea, no es por el apoyo, no soy un Noboa lover, simplemente quiero rechazar ese modelo que me están proponiendo, que es la segunda opción. No hay otra opción, no tenemos más candidatos. Y por otro lado, este 10% que ayudó, digamos, al correísmo para que puedan superar ese techo histórico con el que venía, así es. Tampoco creo que puede responder a un voto ideológico, a un voto por ideología, sino un voto de rechazo al gobierno, porque digamos, si ese 10%, ese voto de 10% se dispersaba en los otros candidatos, digamos, hubiéramos tenido otros resultados, ¿no? Pero creo que la forma más evidente de demostrar ese rechazo ante este gobierno que estamos teniendo ahora, de políticas que no están claras, de decisiones que no han sido tomadas, de problemas que no han sido resueltos en su totalidad, creo que se ve reflejado en esta votación de este 10%. Ahora, muchos apelamos siempre a señalar de que hay que ir con un voto consciente, con un voto consecuente, que hay que hacer un análisis de los candidatos, de sus propuestas, pero ese no es el voto pensante, en este caso, el voto responsable, que está al margen de lo que estamos analizando en este momento del voto por el miedo, fundamentalmente. Sí, pero lastimosamente, a ver, lastimosamente la ciudadanía no hace un voto informado, eso hay que estar conscientes. Los planes de gobierno no es lo más consumido durante la época de campaña electoral. La gente no se sienta a meditar el voto, a debatirlo, a consultarlo, a ver la mejor opción. Como le digo, la gente se moviliza por una emoción que ha sido bien utilizada y ha sido bien plasmada en la campaña electoral que tuvieron los contendores y algunos de los candidatos, digamos, que ya que estuvieron en las elecciones, pero que no llegaron a una significativa conclusión, ¿no? O una significativa votación. Pero, ¿qué pasa? El uso de las redes sociales, por ejemplo, es un canal importantísimo para poder conectar con ese electorado al cual queremos llegar. Y es lo que hizo Noboa, es lo que hizo Luisa González, pero se dividieron, ¿no? Porque, por ejemplo, con Luisa González tuvimos una campaña bastante marcada en el territorio, mucho de historias, mucho de narrativas, pero sin embargo con el candidato Noboa se apuntaba mucho a las redes sociales. Creo que hubo un exceso de confianza en una red social que si bien es importante, de la cual exacto no se puede abusar, porque es importante estar en redes sociales. El ecosistema digital para un electorado del 52% que tenemos, que son jóvenes, donde se comunican permanentemente, claro que es importante, pero no hay que hacer un uso abusivo de esta herramienta, porque no podemos desestimar. ¿Se abusó entonces de esta herramienta? Por ejemplo, yo creo que se confiaron. La del TikTok. Sí, yo creo que se confiaron mucho en que ese era su único canal, porque le funcionó en la primera elección. En la primera elección, pero ¿cómo se puede desprender de que se confía a un candidato si alrededor suyo hay consultores, hay encuestas, hay gente que está mirando qué es lo que está pasando en el entorno? Sí, y yo creo que en ese sentido creo que hubo cierto grado de irresponsabilidad, me atrevería a decir yo, al no tomar en cuenta el nivel de indecisión que teníamos, porque teníamos un nivel hasta el 31 de enero, teníamos un nivel del 34% de indecisión que no fue tomado en cuenta al momento de decidir las estrategias de campaña.
ese es un electorado que finalmente no sabía por quién decidirse y que toma la decisión en las urnas, el momento de votar. No toma las decisiones, como hablábamos hace un momento, informándose, leyendo, revisando los planes de gobierno. No, es un voto emocional. Es un voto emocional que se va transformando, digamos, en racional el momento de poder depositar el apoyo a cualquiera de los dos candidatos. El uso de las herramientas digitales no está mal, pero hay que estar conscientes que las tendencias digitales son efímeras. Las tendencias que uno puede generar en un momento de campaña duran exactamente lo que otra en poder posicionarse, que será un minuto. Estamos en momentos donde la infoxicación campea, ¿no? Claro, campea a todo nivel. Y ahora sí hubo una infoxicación, pues Exactamente. Había, pero información de todo lado, fake news inclusive, que distorsionaban prácticamente el tema, inclusive en lo digital. Exactamente, y si le damos un poco de atención a esto, nos vamos a dar cuenta que los candidatos, por ejemplo, Andrea González, cuando pasa el debate, capitaliza su imagen en redes sociales, con presencia de influencers, campañas mucho más activas, mucho más promovidas por la compañía de jóvenes que se incluían en su campaña o en ese tramo último de la campaña. Pero como le digo, Osvaldo, o sea, no está mal el uso de las redes sociales y las herramientas digitales. El abuso sí, el abuso cuando ya dejamos de lado el contacto con la gente, la escucha activa. Acordémonos que para los procesos de neurociencia, para los procesos neuroemocionales, es súper importante el contacto con la gente, la escucha empática, la escucha activa. O sea, funcionó todavía, o funciona todavía, tiene que haber este trabajo en territorio, entonces. Por supuesto, Hay que seguir, porque muchos dicen, ya, eso se terminó, esa es etapa pasada, esas campañas ya no sirven, y hay que entrarle con el tema de lo digital, de la redes sociales. Sí, yo creo que no puede divorciarse lo analógico, digamos, de lo digital en ningún sentido, porque estamos destinados al fracaso. Si solamente nos enfocamos en el ecosistema digital, no vamos a llegar a ningún lado, y eso es lo que está pasando ahora. Nos olvidamos de que la gente todavía necesita sentir la presencia del candidato, que esté ahí, que esté con nosotros, tocar su mano, mirarle. Como le digo, son procesos en los cuales las emociones son importantes, pero a través de escucha empática, escucha ¿Y activa, eso descuidó el candidato presidente? Creo que no hizo mucho creo territorio. que no hizo mucho territorio. Por las dificultades de que era presidente y era candidato y tenía dificultades por encargar la presidencia, la vicepresidencia. Esas dificultades. Estas limitaciones le juegan mucho en contra porque, si bien es cierto, como le digo, este electorado sí está en el ecosistema digital, donde la economía de la información hace y permite que los candidatos puedan de manera instantánea comunicarse con su electorado en esos tiempos que nos dan las herramientas, ¿no? 30 segundos máximo, llegar a la emoción de la gente dentro de los 7 primeros segundos, poder despertar esas emociones en la gente en ese espacio tan chiquito. Pero la idea no solamente es despertar la atención, es retenerla y mantenerla, porque yo puedo despertar la atención en redes sociales, pero no mantengo la intención de voto, no mantengo esa emoción de la gente en querer apoyar mi proyecto político. Eso de pronto es lo que le pasó a Andrea González. Exactamente. De que se decía que despuntó muy bien luego del debate presidencial, las encuestas la ubicaban con 7, un 8%, y termina con un 2.5% en esta contienda. Yo creo que lo que pasó ahí es que, si bien es cierto, ella empezó, digamos, de manera muy fuerte luego del debate, que le puso en un lugar privilegiado frente a una candidata tan fuerte como era Luisa González. Ella tuvo una salida muy buena dentro de un espacio de debate que, debo decirlo, no es el mejor escenario para que los candidatos puedan hacer sus propuestas. Sin embargo, ella aprovechó muy bien este espacio, pero creo que después tuvo una bajada considerable porque ya no se le veía mucho. No tuvo continuidad, claro. Y se quedó mucho en ese espacio de redes sociales, como le digo, que es importante, pero descuidando el territorio. ¿Ella quería o no quería trascender en esta elección? Porque tuvo una buena performance en el debate y después en el post-debate desaparece. Sí, eso es algo que nos preguntamos muchos analistas.
y muchos estudiosos del tema de comunicación política, y es que, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no continuó en esa ola, digamos, de popularidad que le permitió, a la que le permitió llegar un debate donde tuvo un papel destacado? O sea, dentro, digamos, no había mucho de dónde escoger tampoco, pero digamos, en ese espacio, en ese segundo grupo de debate, ella fue la que más destacó, pero luego como que bajó la intensidad, bajó la velocidad, quedándose en un espacio donde ya era muy cómodo. Apeló a las redes sociales, sí, estuvo y tuvo una gran actividad en redes sociales, eso lo pudimos ver, pero sin embargo, como le digo, no podemos divorciarnos de la información o la comunicación analógica, donde los candidatos deben tener presencia. Acuérdense que existen 4 factores importantes para cualquier tipo de elección y para cualquier tipo de proceso comunicativo, que es la atención, la emoción, el recuerdo y el voto. Estos son 4 elementos que los candidatos deben tomar en consideración. El momento de construir narrativas, hacer mensajes potentes. Estamos en momentos en los que la competencia del marketing, de la visibilidad, es abismal, ¿no? Es brutal. Ahora, Michelle, no se abusó, como usted dice, se abusó en este caso de las herramientas digitales que se tienen, con las que se cuentan en este momento. No se tomaron en cuenta lo que manifiesta realmente la técnica para este manejo. Se confiaron demasiado en el ámbito del presidente Daniel Noboa. Pero en el mismo sentido, ¿qué es lo que hizo Luisa, por ejemplo, para lograr romper ese techo de ese 10% que decían era un techo de concreto que no podían pasar los correístas, y ahora vea, la ubica con muy buenas posibilidades? Bueno, siento que ahí fueron algunos elementos. Luisa González venía haciendo una campaña súper fuerte en territorio hace rato. Territorio. Le ayudan mucho también los candidatos o las autoridades seccionales que ellos tienen, que son de la Revolución Ciudadana. Pero hay una digamos, un punto aparte en este caso. Pichincha y Quito son autoridades seccionales de la Revolución, y no es que le ayudaron mucho, pues sí, pero, acá gana Noboa, acá gana claro, ADN. Pero hay que tomar en cuenta que acá, digamos, en Pichincha y en la Sierra, es mucho más evidente el trabajo que ha venido haciendo Daniel Noboa, que además ya venía consolidado desde las elecciones anteriores. Son lugares donde él ya ganó. Pero en estas Quito le dio ciudades, el triunfo, ¿no? exactamente, ciudades grandes como Guayaquil, Manabí, que apoyan a Luisa González, definitivamente son bastiones que el correísmo ha tenido, sobre todo Manabí. Creo que Guayaquil sí es un despertar para un partido que obviamente hoy por hoy quedó en un mal predicamento después de estas elecciones. El Partido Social Cristiano. Le quitaron totalmente ¿no? Está desapareciendo prácticamente el Partido Social Cristiano. Sí, ¿no? ese es otro. Muchos dicen que no se ha reinventado el partido. Sí, ese es otro tema que se presta para otro tipo de análisis, y es precisamente por el electorado que tenemos hoy. ¿Qué mensaje nos están dando hoy los electores? Que ya no quieren esa continuidad de los cacicazgos, de los partidos, de los viejos partidos políticos haciendo lo mismo, haciendo viejas campañas para gente nueva. Creo que hay que meditar y repensar estos partidos. Definitivamente tienen que ya plantearse el hecho de que los jóvenes quieren ver caras nuevas, nuevos liderazgos. Claro. Además de estos liderazgos potentes, porque déjeme decirle, o sea, en esta campaña nos estamos jugando 2 tipos de autoritarismo, entre comillas, ¿no? Y creo que esta es la ola que se viene en la región hacia donde apunta, digamos, el electorado. O sea, queremos realmente, nos estamos simplemente debatiendo entre 2 tipos de autoritarismo, nada más. Ahora, la situación específicamente, por ejemplo, de Luisa, la candidata, y de la revolución en ese aspecto, ha sido apelar a ¿qué? Al sentimentalismo, al recuerdo de lo que significó el gobierno del expresidente Rafael Correa, hablar de carreteras, hablar de hospitales, de educación, de salud, a ese recuerdo sentimental, fundamentalmente. A ver, para mantenerse, porque no están en el gobierno hace 8 años, y ellos siguen siendo una fuerza política. Parte de eso es lo que usted acaba de mencionar, un poco este recuerdo, esta añoranza de lo que teníamos y lo que tenemos ahora, pero también ellos han jugado mucho con el tema de la esperanza. Por un lado, ellos dicen que Noboa representa el miedo, todo lo que la gente no quiere y que está viviendo, pero por otro lado, ellos quieren jugar a la esperanza. Entonces hay que construir muy bien. Yo creo que en esta segunda vuelta el partido de gobierno tiene la oportunidad de reconstruir estas narrativas. No juguemos a los datos estadísticos, porque si bien es cierto, son una herramienta para medir la intención de la gente a la hora de votar, no creo que deban basarse en esto para
a partir de ello sentirse victoriosos y simplemente botar la toalla y decir, bueno, ya estamos en el gobierno, ya ganamos, porque como vemos, nada es seguro. Y ahora creo que las narrativas y la construcción de los mensajes deben apelar mucho a esta seducción de este electorado, a estas emociones, a construir estas emociones que jueguen con digamos que apelen a estos sentimientos de la gente que pueden movilizar el voto a través de, obviamente, una persuasión sana, pero una persuasión que evidencie resultados de las actividades y de las acciones que va a tener el gobierno a partir de ahora, ¿no? La gente quiere muchas más respuestas concretas, acciones precisas, pasar del mito a la realidad, que es lo que he venido diciendo en otras entrevistas, pasar del mito a la realidad. Tenemos muchos proyectos que el gobierno ha planteado como ofertas, pero ya creo que hay que empezar a aterrizarlas. Hay que hacer la realidad. Muchas, en cambio, hay que cumplir con lo que ofreció. Por ejemplo, ofreció no subir impuestos y subió el IVA. Ofreció no subir el precio de los combustibles y subió el precio de la gasolina. ¿Eso le pasó factura al presidente, en definitiva? Definitivamente vemos que sí. O sea, la respuesta a eso es sí, porque creo que la gente hoy por hoy es la respuesta que le da a todas estas decisiones que se tomaron, que si bien pueden ser en beneficio del país, porque no tenemos no venimos de un gobierno anterior que nos haya dejado las cosas muy bien planteadas, claro, en la ¿no? parte económica, sin embargo, un desastre, las decisiones que no son políticamente correctas no necesariamente son malas. Yo concateno con lo que usted está señalando, Michelle. La ciudadanía hizo un esfuerzo, está bien el 3 puntos más en el IVA, está bien el precio de los combustibles, pero quiere verse reflejado en obras, en algo concreto, en algo que les beneficie a los ciudadanos, que se vea educación, que se vea buena salud, que tengan medicamentos los hospitales. Ahí está el reflejo de lo que significa en este caso este sacrificio en la parte económica. Sí, y en este último tramo, recuerde también, Osvaldo, que el presidente tomó algunas decisiones precisamente apelando a esas principales necesidades de la gente y siendo empático, digamos, con lo que sucedía. Este tema de los beneficios económicos para los migrantes que regresaban, este pago que se hizo al IES, lo del vicariato y algunas otras decisiones que se están tomando, sí, hacen una hipersegmentación, digamos, de lo que podría querer cierto sector de la población, pero no nos olvidemos del resto de los ciudadanos, que necesitamos decisiones, que necesitamos planes concisos. Vivir en una economía de la comunicación nos permite que los mensajes que construyamos, las narrativas que construyamos, sean muy específicos. En esta competencia que tenemos de hipercomunicación en la que vivimos ahora, debemos destacarnos por ser concisos, precisos en los mensajes, construir narrativas mucho más cercanas a la gente, apelando a esas necesidades que tienen, a esas necesidades básicas, hablarles desde la cotidianidad. Los tecnicismos, las palabras rebuscadas, planes de gobiernos excesivamente largos, no le llegan a una población que lo que quiere es conectar con su candidato de manera mucho más cercana, mucho más sincera. Y es más inmediata esta sociedad, ¿no? Está consumiendo más información más rápidamente, ahora mucho más con las redes sociales. Pero yo había dicho al inicio de la programación, los ecuatorianos, ¿votamos con el cerebro, con el corazón o votamos con el hígado, Michelle? Hay veces que dice uno vota con el hígado porque los gobiernos que elegimos realmente defraudan a los ciudadanos. Sí, votamos científicamente, digamos, votamos con el cerebro límbico, que es el que nos permite tomar las decisiones. El 95% de las decisiones del ser humano son emocionales. Eso es lo que hacemos. Por eso yo voto con el corazón. Emocionalmente, sí, digamos, si lo quiere graficar así, si votamos con el corazón, pero basados en estas emociones que nos despiertan y nos generan los candidatos, que es la confianza o el rechazo, la emoción, o me cae bien o me cae mal, porque básicamente de esto se ha tratado esta última elección. Entre el me siento identificado con el candidato, me cae bien, o no me siento identificado y me cae mal, no me gusta, entonces voto por el otro. Nada más que eso. Pero ahí estamos entrando en una espiral media complicada, difícil, porque no analizamos. Somos demasiado inmediatos, me cae bien, me cae porque es guapo, me cae porque es guapa y se acabó el lío. Sí, pero esto no estamos es de hoy, votando ¿no? así.
O sea, esto no es de hoy, esto ya viene desde el año 2007, siento, y no solamente aquí, esto ya pasa en el resto de países. Si no, no tuviéramos a un Bukele, no tuviéramos a un Milei, no tuviéramos a un Donald Trump que apela a las emociones de la ciudadanía queriendo devolverles la América que tenían antes. Entonces siento que esto le está faltando a los candidatos hoy por hoy, ser mucho más específicos en qué tipo de sentimiento quieren movilizar en nosotros, porque ahorita, digamos, nos dejan la libertad de poder elegir entre el que me cae bien y el que me cae mal, pero no tenemos en el fondo ningún tipo de propuesta que podamos analizar o que podamos decir, bueno, con ellos vamos a estar, con esta opción vamos a estar mejor o con esta opción vamos a estar mejor. Ahorita es simplemente basados en esta emotividad que nos da el sentimiento de miedo, frustración, desgaste además, y este hartazgo de tener que estar permanentemente ya en elecciones también la seguidas, gente está cansada, ¿no? Sí, de ir a las urnas. ¿Qué pasó con el resto de candidatos, Michelle, ante esta polarización que se dio prácticamente vivimos un balotaje en esta primera vuelta y tenemos que ir a un segundo balotaje? ¿Qué pasó con los 14 candidatos? Bueno, siento que fue un acto irresponsable, es un acto irresponsable acudir a una campaña electoral o postularse como un candidato siendo consciente que no tienes muchas opciones, ¿no? Y siento que esto debe ser muy analizado en el próximo periodo. Pero habían buenos cuadros, o hay buenos cuadros en este proceso. Pero ¿cómo se logró en el ámbito de lo emocional y de la parte de la comunicación polarizar? A ver, dos candidatos. lo que pasa es que la narrativa fue clara desde el inicio. Y a eso le jugaron los dos candidatos, porque los dos siguieron la misma narrativa de la polarización y la división entre el uno y el primero y el segundo, el uno y el dos, el A y B. No nos dieron más opciones. Entonces, esa narrativa se fue construyendo a lo largo de la campaña, a lo largo del tiempo, de tal manera que en el inconsciente colectivo de la gente básicamente se inoculó, digamos, el hecho de que solo teníamos dos opciones y no habían más. Entonces, claro, los otros candidatos, por más esfuerzos que hacían, ya no tenían ningún tipo de posibilidad. Ahora, más allá de eso, siento que, como le decía, hay un mensaje claro también de la ciudadanía respecto a los viejos partidos políticos que ya no ofrecen nada más que los mismos cuadros. Son personajes que, digamos, ya son reciclados, muchos son reciclados. Aquí, lógicamente, el código de la democracia, la ley electoral, lamentablemente, hay que hacer muchas cosas, muchos cambios, porque lamentablemente propicia eso. Muchos partidos políticos, partidos de alquiler, hay muchos candidatos que no tienen opciones, pero logran estar allí, y ahí están los resultados que tenemos en este momento. Pero en sí, en definitiva, la situación misma de lo que piensan los ciudadanos va a volver a repetirse quizás en esta segunda vuelta. Lo que piensan respecto de los candidatos que están ahora postulando. No, de lo que están, ya quedaron los finalistas. ¿Qué puede pasar? ¿A dónde tienen que apelar en este momento los candidatos? A ver, como le decía, yo creo que es un gran momento para que cada uno de los candidatos se replantee la forma de poder comunicar con el electorado. Deben preguntarse, ¿estamos analizando al electorado que queremos llegar? ¿Hemos estudiado lo que quieren escuchar? ¿Sabemos qué mensaje debemos comunicar? Las narrativas que están basadas en historias, el storytelling es una herramienta potentísima para poder llegar en cualquier tipo de comunicación, construir mensajes a través de historias, de anécdotas, de ponerse el personaje como parte de la solución a los problemas, pero apelando a estas necesidades básicas que tienen los electores, ¿no? Entonces, no deben de descuidar el hecho de que para comunicarse con ese electorado, primero tenemos que estudiar qué es lo que necesitan. Todos tenemos necesidades fundamentales que queremos que sean atendidas, pero ¿están conectando estos candidatos con estas necesidades que tenemos? ¿Me están hablando en el idioma que yo quiero que me hablen o están hablándole al resto de candidatos? Porque cuando la discusión se queda en lo político y para el resto de candidatos, nos estamos olvidando que hay un electorado que nos está viendo, nos está escuchando y consume de esa comunicación que hacemos. Para esto yo les invito a que construyan de verdad una campaña más emocional, más cercana a la gente, que conecte más con esas emociones del público al que quieren llegar, que evalúen bien a ese público, a ese electorado que quieren conquistar, qué le gusta, cómo se informa, cómo se comunica.
El uso de las redes sociales, repito, es bueno, pero no el abuso, porque luego vemos improvisación y desesperación por querer llegar a ser tendencia. La tendencia no te genera votos, ya nos estamos dando cuenta ahora. La tendencia te genera tendencia en ese momento, y así como la gente que genera tendencia a través de apoyos en las redes sociales le gusta un personaje, pero es evidencia que no solamente es de luego eso, le gusta el otro. El apoyo, los likes, los comentarios no solamente no suman votos en este caso. Exactamente, los likes, si fueran votos, imagínense, hubiera habido tal vez una primera vuelta inmediatamente, pero no es así, porque las tendencias son efímeras, las tendencias duran lo que dura la tendencia en ese momento y son reemplazadas. Michelle, ¿qué pasó con los otros candidatos? Les decía, por ejemplo, Leonidas Issa, que es el tercero en este proceso. Bueno, yo seguí muy de cerca la campaña de Leonidas Issa también. Lo que hizo en redes sociales es dar un salto, ¿no?, a su personalidad, a lo que venía haciendo. Él se enfocó mucho en temas ambientales, sus mensajes eran bastante claros y creo que ese es el resultado que tiene hoy por hoy, que no es, digamos, lo que él tal vez había esperado y no es lo que nosotros veíamos de un Pachacutic, ¿no? Siento que sí es un poco una derrota para un digamos, un candidato que representa supuestamente el sentimiento social, las clases bueno, sociales. Bueno, pero está dentro del, digamos, del porcentaje que siempre ha sacado Pachacutic. Sí, pero creo que... El voto del sector indígena. Claro, pero creo que hoy esperaban un poco más. O sea, dada la campaña que hizo, todo lo que se consolidó durante este periodo en el que participaron, creo que ellos hubieran podido esperar un poco más. De hecho, él se veía como la tercera vía o tal vez quien iba a venir a patear el tablero. Hubieron un montón de terceras vías. Sí. Vea qué pasó con Cucalón. Sí. Un buen candidato, con formación, muchos decían un estadista, pero sí, con pero una votación realmente marginal. Mire, yo siempre digo esto, los estadistas, los eruditos no ganan elecciones, pero los corruptos tampoco las pierden, porque nos damos cuenta también que el tema de los actos de corrupción, de denuncias, actos que realmente están en contra de toda lógica, no les hacen perder las elecciones, no es algo que a la gente le motive para no votar, el digamos. Posicionamiento del tema de la corrupción está bien abajo dentro de la percepción de los ciudadanos. Por supuesto, porque no está dentro de las primeras necesidades. Exactamente, a las ciudadanas lo que necesitan es trabajo, paz, tranquilidad, seguridad y sobre todo trabajo, ¿no? Trabajo para poder solventar todas sus necesidades. ¿Hubo un perdedor y un ganador de esta contienda o hubieron perdedores y ganadores de la contienda, Michelle? Hubieron perdedores y ganadores. Creo que todos se llevan una gran lección. Creo que todos tienen que volver a replantear sus estrategias políticas y comunicacionales frente a esta nueva oportunidad que se tiene. Los candidatos que, digamos, no llegaron ni a 10,000 votos en algunos casos, creo que deben también tomar en cuenta ese rechazo que la ciudadanía les ha dado, cómo querer participar de aquí en las próximas elecciones o qué decisión. Candidatos como el señor Saxela, que fue presidente de la Corte Nacional de Justicia, ya... Exacto, si valdrá o no la pena. Está definitivamente enterrado, digamos. Sí, y los líderes políticos de estos partidos políticos a los que la ciudadanía definitivamente les dio un no rotundo, replantearse qué van a hacer de aquí en futuro, ¿no? Porque se vienen además luego elecciones seccionales. Entonces sí, tendremos que ver... Por eso es el cansancio de los ciudadanos, estamos de elección en elección. Michelle, directamente, ¿perdió Noboa, ganó Luisa? ¿Perdió Luisa, ganó Noboa? ¿Qué pasó? Yo creo que los dos tienen mucho que aprender. Creo que en ese sentido, y digamos no yéndonos a los números, creo que hay un empate entre los dos. Creo que los dos por su lado perdieron y ganaron. Por un lado, la candidata del correísmo gana un porcentaje que no lo tenían previsto. Y por otro lado, Daniel Noboa, que si bien es cierto, gana por un porcentaje mínimo para llegar a esta segunda vuelta por sobre el correísmo, creo que también tiene mucho que aprender. Creo que tiene lecciones importantísimas que estas elecciones le dejaron, tomando en cuenta que es el candidato de gobierno, tomando en cuenta que tiene mucha gente joven en su gabinete, tomando en cuenta que
ha sido un candidato que ha sabido utilizar muy bien estas herramientas comunicacionales que hoy nos conectan de manera más directa con este electorado tan importante también que ha que habido es un el abuso, joven. ¿no?, de esas herramientas. Bueno, Michelle, seguiremos conversando de estos temas. Muchísimas gracias. Muy interesante conversar con una experta en neurocomunicación, como lo es usted. Gracias a Michelle Villavicencio, consultora en estos temas de comunicación. Ya saben ustedes, vean cómo se va planteando, cómo se va desglosando la situación de la utilización de las redes sociales. A veces el exceso de las redes sociales también resulta perjudicial, y no todo lo que se dice en redes sociales y no todo lo que aparece pueden pues abonar para lograr un triunfo electoral como se esperaba. Se esperaba, la narrativa era una primera vuelta, y así se venía manejando hasta casi al final de la contienda electoral, hasta cuando salieron los resultados oficiales. Seguiremos conversando. Gracias, Michelle. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Este programa se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas en nuestro canal de YouTube, en el canal de Global Opinion. Ayúdenos suscribiéndose al canal, y también los likes y los comentarios son importantes. En las redes sociales usted va a encontrar una serie de resúmenes informativos que le van a poner en contexto y siempre van a estar al tanto de lo que pasa en el ámbito nacional e internacional en el ámbito informativo. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. No olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Igualmente este programa lo mira, lo comparte, ayude compartiendo este programa. Los likes y los comentarios también son importantes. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Nos veremos muy pronto con nuevos programas y nuevos contenidos. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.